Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, viernes 11 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno de ustedes que nos escriben, nos ponen un comentario, nos saludan. Realmente nos da muchísimo gusto el que nos acompañen todos los días en estos estudios devocionales. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan dejando algún comentario, alguna petición de oración. También desde donde nos escuchan, la verdad nos alegra muchísimo leerles. También les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas. El estudio de hoy lleva por título Corrección oportuna. Estando en Números 12, del 9 al 16, así dice la palabra del Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Corrección oportuna. El día de hoy vamos a terminar de estudiar lo que es el capítulo 12 y tenemos, como habíamos mencionado, esta historia representativa de el libro de Números. Cómo María y Aarón criticaron a Moisés. Ellos hablaron en contra de su hermano, y no solamente en contra de su hermano, sino de la autoridad que Dios había puesto en el pueblo. Y lo que estábamos viendo, para refrescar los elementos del devocional de ayer, era que como creyentes no debemos de difamar a nuestros hermanos en la fe, no debemos de difamar tanto a pastores como hermanos. Todos somos iguales delante de Dios, y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y si hay alguna cuestión entre creyentes, que lo que debemos hacer, ir, hablarlo, y lo que mencionábamos, lo del pasaje de Romanos, mantener la paz con todos, mientras esté de nosotros. Entonces, estas enseñanzas todavía se siguen vigente, porque es una misma secuencia narrativa, pero también vamos a ver otros elementos, y es lo que es el título que vamos a ver: corrección oportuna. Lo que Dios hace al respecto en ese pasaje es corregir un pecado, corregir de manera pública un pecado público. ¿Por qué? Porque obviamente tanto Aarón y María hablaron en contra de Moisés, y no solamente hablaron entre ellos como hermanos, sino que se entiende ese tipo de situaciones que también hemos vivido. Cuando se habla en contra de alguien, pues se hace a viva voz, se hace con otras personas, empezar a esparcir rumor, porque inclusive recordemos cuál era la pregunta: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, hay más personas que tienen la capacidad, y Dios les dice: sí, hay más personas con las cuales me voy a revelar a ellos, pero no va a ser una revelación clara como es directamente con mi siervo Moisés. Y entonces, teniendo esa enseñanza, podemos proceder con lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. A causa del pecado, nosotros propiciamos, porque pues, nosotros decidimos el hecho de pecar, direccionarnos al pecado, nos separamos de Dios. Y en esa separación, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Regresar al camino verdadero. Y prácticamente como un padre con sus hijos, cuando los niños están incurriendo en alguna conducta nada buena para su formación, o están haciendo actos que no son buenos, entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Los corrigen, los disciplinan, les hacen ver su error y que no lo deben de hacer. Y obviamente llevan una consecuencia de su acto, una reprimenda. Entonces es prácticamente el mismo caso, nada más que lo vamos a ver por parte de
Dios. Este pasaje muestra uno de los atributos de Dios, lo que habíamos mencionado ayer, el cual es la ira de Dios. Y vemos cómo su atributo de la ira actúa en contra del pecado. Y es que vemos que María y Aarón se presentaron delante de Dios y vemos que estos recibieron la repercusión de sus actos. Dice que la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Entonces vemos que la consecuencia para María fue la lepra y la consecuencia para Aarón tuvo consecuencias, sí, fue la disciplina por parte de Dios. Y es que aquí vemos que no se trata de que, ay, es que él es el pastor, es que él es el líder de alabanza, él es que esto, no. Nada. Aarón era el sumo sacerdote. Él era la persona que entraba a la presencia de Dios una vez al año. Él era quien direccionaba al pueblo para hacer los sacrificios de perdón de pecados. Y Dios lo estaba disciplinando. Dios lo estaba confrontando y Dios lo estaba humillando. De manera que Dios a todos nos confronta y nos direcciona cuando es necesario, cuando nosotros nos hemos apartado. Y es que eso es algo total y completamente necesario. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que al momento de cometer pecado, recibimos la repercusión del pecado. Obviamente, no recibimos un castigo severo por la misericordia de Dios, solamente por su misericordia y por su gracia, pero sí recibimos la retribución de nuestros actos, o sea, el resultado de lo que nosotros llevamos a cabo. Y es que la ira de Dios no nos debe de dar miedo, sino que nos debe de confrontar. Y es que la ira de Dios muestra nuestro pecado y cuán necesitados estamos de Dios. Eso es algo que muestra, es un parámetro para nosotros saber si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Y citando a A.W. Pink, él hablando con respecto al atributo de la ira de Dios, dice lo siguiente: la ila de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. ¿Vemos? El pecado es lo que propicia la ira de Dios, porque nosotros vamos en contra de su rectitud, vamos en contra de su santidad, vamos en contra de sus atributos, vamos en contra de su ley, en contra de su autoridad. Entonces Dios lo que hace es confrontarnos y su ira se ve expresada, se ve manifestada. Y eso es algo que vemos a lo largo de toda la Biblia. La mayor muestra, la mayor expresión de la ira de Dios es en la cruz. Jesús recibió toda la ira de Dios en la cruz, bebió la copa de la ira de Dios. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. El justo, Jesús, por los injustos, nosotros. De manera que, ¿qué es lo que debe de desembocar conocer la ira de Dios? Bueno, debe desembocar las siguientes actitudes. Lo primero es reconocer y arrepentirnos. Lo dice el verso 11, que le dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El arrepentimiento nos lleva a reconocer que el pecado nos ciega, el pecado nos distorsiona, el pecado nos lleva a actuar de manera imprudente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Y dice el verso 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida la carne. Entonces vemos acá, dice un ejemplo, no sea que fallezcamos, no sea que sea un resultado catastrófico y nada deseable. Entonces, lo primero que nosotros al momento de reconocer lo que es la ira de Dios en nuestra vida, la ira de Dios que nos confronta a través de la palabra, es en un arrepentimiento consciente. Y en lo posterior, cuando nosotros somos afectados, cuando han hablado en contra de nosotros, cuando hemos escuchado que hablan en contra de alguien más, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, clamar por misericordia, pero lo más importante, el perdonar. En este caso, cuando nosotros hemos sido afectados y cuando afectamos, pedir perdón. Moisés aquí nos dice que clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Pero Moisés aquí, para el hecho de clamar,
Moisés estaba perdonando a sus hermanos. Y no solamente a sus hermanos, estaba perdonando a estas dos personas que hablaron en contra de él. No importa si son de nuestra familia, o si son familiares, o si son miembros de la iglesia. Nosotros debemos de perdonar porque nuestra responsabilidad no es con el hermano, sino es para con Dios. De manera que vemos el arrepentimiento consciente, vemos el perdonar, pero también vemos el clamar y buscar a Dios. Dice que clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés estaba pidiendo misericordia. ¿Nosotros qué debemos de hacer cuando fallamos, cuando somos confrontados? Pedir misericordia, pero viene de un arrepentimiento consciente. ¿Y qué es lo que le respondió Jehová? Dice, pues en la versión de habla hoy: si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Eran apartados, tomaban una distancia de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Por cuestiones sanitarias. ¿Por qué? Porque la lepra era muy contagiosa. Entonces dice que María salió y se tuvieron que esperar. Lo que sucede acá es que cuando pecamos, debemos de llevar lo que son nuestras consecuencias. Dios en su misericordia nos quita el pecado, Dios en su misericordia nos perdona y Dios nos ayuda ¿a qué? Con el paso de nuestras consecuencias. Pero nosotros debemos de ¿qué? Reconocer que el pecado trae muerte, trae resultados fatídicos. De manera que la corrección oportuna se muestra en reconocer la ira de Dios, la cual nos confronta, la cual nos lleva a un arrepentimiento consciente, la cual nos lleva a perdonar o a pedir perdón, la cual nos lleva a clamar a Dios y también la cual nos lleva a llevar las consecuencias, pero no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda y con la misericordia de Dios. Y el pecado lo que hace es detenernos. Aquel pueblo se detuvo. Esperó 7 días para poder avanzar. El pecado nos detiene, el pecado nos frena, pero con la ayuda de Dios, quien nos restaura, quien nos fortalece, quien nos correcciona, nos direcciona en el momento oportuno, nos ayuda a seguir. Pero no en nuestras fuerzas, sino con la misericordia de Dios. Que ese devocional sea de bendición, de fortaleza para cada uno de nosotros y que sea el Señor ayudándonos y direccionándonos a través de su palabra. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Conocemos el amor que dio su vida por nosotros, por nosotros.